tardes. En la jornada de hoy de nuevo miramos a Estados Unidos porque el mercado está pendiente de las autoridades de Estados Unidos y también de su sector bancario ante la posibilidad de que la Reserva Federal amplíe la liquidez de emergencia a los bancos. Cuenta Bloomberg que podría haber cambios en la línea de crédito de emergencia que sacó la Reserva Federal por la caída de Silicon Valley Bank para ofrecer más apoyo a los bancos. Además, Silicon Valley Bank ya tiene comprador y el acuerdo ha dado un respiro al mercado. Se trata de First Citizens Bank, que se hace con todos los depósitos y con todos los préstamos del Silicon Valley Bank. Bueno, y además en la jornada de hoy en la escena geopolítica pendientes de Vladimir Putin, después de conocer también durante el fin de semana que ha emplazado a armar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. No es un movimiento inesperado, pero sí es una señal de nuclear, desde luego más pronunciada por la parte rusa desde la fecha, y una advertencia a la OTAN por su apoyo militar a Ucrania, que ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta al movimiento de Vladimir Putin. Y Rusia podría reclamar una indemnización por los daños causados por las explosiones del Nord Stream, según la agencia de noticias rusa RIA. El jefe del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha dicho en declaraciones a la agencia que no descartan planear más adelante la cuestión de la compensación por los daños causados por la explosión de los gasoductos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este informativo de este lunes, un lunes que tiene, pues un poquito mejor de tono respecto a la semana pasada. Hoy que Wall Street pone en el punto de mira lo que pueda pasar con la línea de crédito de emergencia que sacó la Reserva Federal por la caída de Silicon Valley Bank hace ya unas 3 semanas. Ahora Estados Unidos estaría considerando expandir esa línea de liquidez de emergencia para ofrecer más apoyo a los bancos, un esfuerzo que podría dar a First Republic Bank, ese banco que sigue en la cuerda floja pero que todavía no termina de quebrar, pues sería para darle más tiempo para apuntalar su balance. Según Bloomberg, todas las consideraciones se encuentran ahora mismo en una etapa inicial y una expansión del programa de préstamos de emergencia de la Reserva Federal es una de las muchas consideraciones de los funcionarios para apoyar al prestamista en quiebra. Dice Bloomberg que aunque cualquier cambio en la oferta de liquidez de la Fed se va a aplicar a todos los usuarios elegibles, esos ajustes podrían diseñarse exclusivamente para garantizar que First Republic Bank se beneficia de los cambios. En definitiva, esto supone otra inyección de liquidez más y mayor por parte de la Reserva Federal, que por cierto ya tenía en marcha ese programa, esa línea de crédito de emergencia para el sector bancario. Y claro, esa noticia también nos llega cuando los bancos estadounidenses ya han buscado cantidades récord de liquidez de emergencia de la Reserva Federal en el último mes tras las quiebras de estos dos bancos de Estados Unidos, Silicon Valley Bank y Signature Bank. Así que ahí lo tienen en una jornada donde tenemos ese tono un poquito mejor en Wall Street y también en Europa con subidas para los índices del entorno al 1%. Tenemos, por ejemplo, al selectivo español repuntando un 1,14 y como les decíamos, hoy en Wall Street también con cierto optimismo por esta noticia del fin de semana que hoy se está cotizando con positividad. Tenemos a los índices americanos, por ejemplo, el Nasdaq subiendo ahora un 0,4 en futuros y en la parte del S&P 500 tenemos a esos futuros también repuntando un 0,7%, porque en la jornada de hoy recuerden además también que de nuevo vuelve su horario habitual, es decir, ya no tenemos ese decalaje, la bolsa americana ya no abre a las 2:30 de la tarde hora española, ya lo hace como siempre a las 3:30 porque aquí también hemos vuelto al horario de verano y por eso hoy como siempre datos macroeconómicos a las 2:30, apertura de Wall Street a las 3:30. Bueno, siguiente noticia, hoy Silicon Valley Bank ha sido noticia además porque ya tiene comprador y el acuerdo ha dado un respiro al mercado. Es First Citizens Bank. Ya ha llegado a un acuerdo para la adquisición de todos los depósitos y todos los préstamos de Silicon Valley Bank, que es esa
Bueno, las de Silicon Valley Bank, Bridge, como les venimos contando, que es la entidad que ha creado la Corporación Federal de Garantía de Depósitos de Estados Unidos tras la intervención del banco el día 10 de marzo. Esa Federación de Garantía de Depósitos estima que el coste de la quiebra de Silicon Valley Bank para su fondo de seguro de depósitos asciende a unos 20.000 millones de dólares. Antes de la intervención, Silicon Valley Bank poseía unos 167.000 millones de dólares en activos y 119.000 millones en depósitos. El acuerdo supone la compra de activos por un importe de aproximadamente 72.000 millones de dólares de Silicon Valley Bridge Bank, con un descuento de 16.500 millones, mientras que alrededor de 90.000 millones en valores y otros activos van a permanecer bajo administración judicial para su disposición por parte del Fondo de Garantía de Depósitos. Las 17 sucursales de Silicon Valley Bridge Bank van a abrir este lunes como oficinas del First Citizens Bank and Trust Company. Bueno, y aquí la primera consecuencia también para el Banco Nacional de Arabia Saudí por los comentarios de su presidente que provocaron, en última instancia, la caída de Credit Suisse. El presidente del Banco Saudí ha dimitido en el día de hoy, solo unos días después de decir que su entidad no iba a invertir más dinero en Credit Suisse. El primer comentario que desató el pánico en torno al banco y que acabó con la caída de esta entidad y con la posterior adquisición de UBS. El ejecutivo ha dicho que se va por motivos personales. Ahora dice, ahora va a ser reemplazado por el director ejecutivo del banco, que es Said Mohamed Al-Ghamdi, según el comunicado que se ha emitido. Y en una entrevista con Bloomberg, el ahora expresidente del banco saudí dijo a principios de este mes que absolutamente no estaría abierto a nuevas inversiones en Credit Suisse si hubiera otra solicitud de liquidez adicional. Después de eso, las acciones del banco suizo se desplomaron al nivel más bajo registrado, es decir, a su mínimo histórico, y además también sus spreads crediticios, se lo comentábamos en los últimos días, es decir, esos CDS aumentaron a unos niveles estratosféricos tras los comentarios del presidente del Banco Nacional Saudí, que a su vez era inversor de Credit Suisse. Bueno, esto ayudó a arrastrar a todos los bancos europeos también a la baja, porque los inversores se querían alejar de ese riesgo después del colapso de los 3 bancos ya en Estados Unidos. Así que ahí tienen una de las primeras consecuencias para el presidente del Banco Nacional de Arabia Saudí, que en este caso fue uno de los primeros en dar la voz de alarma respecto a Credit Suisse en un momento donde el pánico bancario estaba desatado en el mundo. Y vamos con otro asunto, porque Goldman Sachs, JP Morgan y Fidelity han sido los grandes beneficiados de la afluencia de dinero a los fondos del mercado monetario de Estados Unidos en las últimas 2 semanas, porque, claro, los depositantes, ante su huida de otros bancos como Credit Suisse, como Deutsche Bank, como Silicon Valley Bank, como Signature Bank, como First Republic Bank también, están huyendo de esos depósitos, huyendo de esos bancos y, claro, ese dinero necesita encontrar otro refugio. ¿Y cuál es un refugio o el más fácil, podemos decir? Pues aquel de los bancos más grandes, de los too big to fail, bancos que los clientes, en este caso los usuarios, consideran que no van a quebrar y que por lo tanto su dinero ahí va a estar seguro. Bueno, en lo que va de mes de marzo, esos fondos del mercado monetario han recibido ya más de 286.000 millones de dólares. Es el mayor mes de entradas desde los peores momentos de la crisis COVID, según el proveedor de datos EPFR. Los fondos monetarios de Goldman en Estados Unidos han recibido casi 52.000 millones de dólares, esto es un 13% más. Los fondos de JP Morgan han recibido casi 46.000 millones y los de Fidelity han registrado entradas de casi 37.000 millones de euros, de dólares en este caso, según datos de iMoneyNet. Los fondos del mercado monetario suelen contener activos de muy bajo riesgo, que son fáciles de comprar y de vender, y eso incluye, por ejemplo, deuda pública de Estados Unidos a corto plazo. Los rendimientos disponibles en esos vehículos son ahora los mejores en años, y es que suben, claro, con los tipos de interés. Los fondos monetarios han alcanzado la cifra récord de 5,1 billones de dólares, según datos de Bank of America. Y claro, los datos del Investment Company Institute también muestran que el dinero está fluyendo especialmente hacia fondos de deuda pública estadounidense, que son considerados los más seguros.
si pensaban que la crisis financiera ya podía ser el último shock para el mercado de acciones, llega uno de los grandes bajistas del mundo bancario de Wall Street para decir que todavía hay más riesgos para que la bolsa siga cayendo. Es Michael Wilson. Nos habrán oído en muchas ocasiones hablar de él. Es un analista de Morgan Stanley que ha dicho ahora que la agitación del sector bancario ha dejado el guidance sobre los beneficios demasiado elevado y que eso, por tanto, pone en riesgo fuertes caídas para los optimistas mercados bursátiles. Insisten que, dados los eventos de las últimas semanas, el guidance parece cada vez menos realista y dice que los mercados corren un mayor riesgo de fijar unos precios con estimaciones mucho más bajas antes de cualquier cambio en los datos concretos. Así que veremos cómo se tercia esta próxima temporada de resultados, pero lo que nos advierte Michael Wilson desde Morgan Stanley es que, ojo, porque a lo mejor estamos trabajando con unas expectativas del mercado que no se corresponden a la realidad después de esta crisis financiera. Y pasamos ahora de Estados Unidos, de la advertencia de Michael Wilson, a Europa concretamente, y más concretamente a España, porque ha hablado hoy el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Ha declarado que las próximas decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo van a depender de tres cuestiones. Por un lado, datos macroeconómicos y financieros. Por otro lado, la inflación subyacente. Viene hablando de ello Christine Lagarde desde hace muchos meses. Y también dice de cómo cristalicen las distintas fuentes de riesgo, incluidas las tensiones en los mercados financieros. Eva Villanueva, ¿qué es lo que ha dicho Hernández de Cos? El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado que las próximas decisiones de política monetaria en el seno del Banco Central Europeo van a depender de varias cuestiones, como los datos económicos y financieros, la inflación subyacente, pero ha subrayado cómo tendrá un gran peso, cómo cristalicen esas diversas fuentes de riesgo, incluidas las tensiones en los mercados financieros. Hernández de Cos ha subrayado que las decisiones de política monetaria también van a tener en cuenta esa intensidad de la transmisión, a su vez, de la política monetaria. Con todo, ha reconocido que las perspectivas de la actividad económica y de la inflación se han visto afectadas por ese continuo endurecimiento de las condiciones financieras que se ha desprendido recientemente de esas tensiones en los mercados financieros. En un discurso ofrecido este lunes, también miembro del Banco Central Europeo ha subrayado que la principal amenaza para la inflación a medio plazo es un aumento persistente de las expectativas de precios por encima de ese objetivo marcado, ese mandato del Banco Central Europeo del 2%. Hernández de Cos, con todo, ha señalado que si persisten las actuales tensiones en los mercados financieros, el proceso de desinflación podría acelerarse aún más. Con todo, asegura que desde el Banco Central Europeo y también las autoridades nacionales se están dispuestos a actuar como y cuando sea necesario para mantener la estabilidad financiera en la eurozona como requisito previo necesario para garantizar el objetivo de estabilidad de precios. Y también miramos algunos datos macroeconómicos que nos ayudan a entender un poco cómo está la economía actual. La masa monetaria en la eurozona, es decir, el dinero que está en circulación en los países del euro, ha vuelto a debilitarse en febrero, lo que anticipa el riesgo de recesión. Y es que la M3, la masa monetaria 3, ha aumentado un 2,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, frente al 3,5% de enero, aunque sin embargo el dato ha salido bastante mejor de lo que se esperaba. Importante también la lectura que arroja la M1, la que los expertos toman como un indicador del ciclo económico. ¿Qué es lo que indica, Eva? Muy buenas. La masa monetaria de la eurozona, es decir, el dinero que está en circulación en los países del euro, ha vuelto a debilitarse en febrero, lo que anticipa el riesgo de recesión. La M3 ha aumentado un 2,9% en comparación con el mismo mes de un año antes, frente al 3,5% del mes de enero, aunque sin embargo el dato ha salido bastante mejor de lo que se esperaba. Pero importante también la lectura que arroja la M1, la que los expertos toman como un indicador clave del ciclo económico, ya que incluye los billetes y monedas en circulación como los depósitos a la vista. Pues bien, esa M1 ha caído con mucha más fuerza
que en el mes de enero y suma su segunda caída en la historia. Una contracción del 2,7% en tasa interanual, dato que llega después de que el agregado del primer mes cayera un 0,8%. El crecimiento de los préstamos también ha visto ralentizarse en el segundo mes del año. Los préstamos de los bancos comerciales a los hogares crecen un 3,2%, es decir, 4 décimas menos por debajo que un mes antes, y los préstamos a empresas no financieras han aumentado un 5,7% frente al 6,1% de enero. Bueno, y además este fin de semana, en otro orden de asuntos, el mundo se ha encogido ante el recibimiento de la noticia de que Putin ha emplazado armas nucleares tácticas en Bielorrusia, vecina de Ucrania y aliada de Putin. Hoy la OTAN ha emitido una dura crítica contra el presidente ruso y le ha criticado por su peligrosa, dice, retórica nuclear. La medida no es algo inesperado, pero sí es una de las señales más pronunciadas de Rusia hasta la fecha y una advertencia a la OTAN por su apoyo militar a Ucrania, que por cierto ha pedido, en este caso la OTAN, una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta a esta acción de Rusia. La portavoz de la Alianza Atlántica ha dicho este fin de semana que la retórica nuclear de Rusia es peligrosa e irresponsable. Insiste además en que desde la OTAN están vigilantes y que están siguiendo de cerca la situación. Dicen que no han visto ningún cambio en la postura nuclear de Rusia que les lleve a ajustar también la suya. Y es que Putin ha comparado, lo hizo el sábado, el plan bielorruso con el estacionamiento de armas de Estados Unidos en Europa, insistiendo en que Rusia no violaría sus promesas de no proliferación nuclear. Hoy ha hablado Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, y lo ha hecho en un mensaje en contra de Occidente, revelando que Rusia tiene muchos amigos en todos los países, dice, incluidos también los países occidentales. Asegura que esos amigos de Rusia aman la cultura rusa y que tienen simpatía hacia el país. Vamos a escucharle. Friends across all countries of the world, including in the West. We know that they have sympathy for our multi-ethnic country. They love Russian culture and they share our traditional family values. And one of the examples of this is that we established the International Russophile movement, and it brings together representatives from several dozen countries, Western and Eastern countries, all. Rusia podría reclamar una indemnización por los daños causados por las explosiones del Nord Stream. Según la agencia RIA, el jefe del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Exteriores ruso ha dicho en declaraciones a la agencia que no descartan planear más adelante la cuestión de la compensación por los daños causados por la explosión de los gasoductos. Bueno, además ha dicho que los países occidentales se oponen a un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU preparado por Rusia en el que se instaba a una investigación internacional independiente de las explosiones del Nord Stream. A pesar de ello, asegura que Rusia tiene la intención de seguir insistiendo en una investigación internacional exhaustiva y abierta con la participación obligatoria de representantes rusos. Y hoy miramos también al mundo energético, pero desde la perspectiva empresarial, porque el mayor proyecto eólico marino de Francia hasta ahora ha sido adjudicado a una empresa francesa, a EDF, y por tanto Iberdrola, que estaba entre los ofertantes, se ha quedado descartado. Se trata de un parque con una potencia de 1000 megavatios frente a las costas de Normandía, y el Departamento de Transición Energética francés ha dicho que la tarifa propuesta por EDF era muy competitiva y también que ese procedimiento competitivo ha permitido introducir nuevos criterios que refuerzan el impacto del proyecto para la economía local y el medio ambiente. Ha añadido también que las ofertas de los candidatos han sido calificadas sobre diversas variables como el reciclaje de las palas de los aerogeneradores, la contribución a un fondo para la biodiversidad, la subcontratación a pymes para la construcción y también para la explotación del parque o el recurso a la inversión participativa.
El precio de la luz se dispara hoy después de que este domingo haya sido gratis durante 6 horas, como vemos en el gráfico que nos da el operador del mercado eléctrico. El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada, vinculados al mercado mayorista, se ha disparado hasta los 102,63 euros el megavatio hora, un 260% más con respecto a los 28,48 euros megavatio hora de ayer. Este lunes el precio mínimo va a ser de 49,25 euros, mientras, entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde, y el precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9, cuando sea de 187,60 euros. Y en la jornada de hoy también tratamos algunos datos macroeconómicos. La confianza empresarial en Alemania ha mejorado en marzo por encima de lo esperado y por quinto mes consecutivo, según el Instituto IFO. Las expectativas de los empresarios han mejorado hasta los 91,2 puntos desde los 88,4, superando los 88 puntos que esperaba el mercado. Además, el sentimiento sobre la situación actual también aumenta hasta los 95,4 puntos desde los 93,9, y esto es también por encima del 94,1 que se había anticipado. La confianza sobre el clima empresarial también ha mejorado por encima del consenso, y todo ello a pesar del aumento sobre la incertidumbre respecto al sistema bancario, que se ha trasladado en los últimos días a Deutsche Bank, al banco alemán, tras la venta forzada de Credit Suisse a UBS. El presidente del IFO cree que a pesar de las turbulencias bancarias, la economía alemana se está estabilizando. Y precisamente miramos a Alemania, que afronta este lunes una huelga masiva que está paralizando el transporte público y los aeropuertos en uno de los mayores paros de las últimas décadas, mientras la mayor economía de Europa también está sufriendo por el aumento de la inflación. Los líderes sindicales advierten que los considerables aumentos salariales son una cuestión de supervivencia para miles de trabajadores, mientras que los directivos empresariales califican de completamente excesivas esas demandas. Recordamos el contexto también en Alemania. Dependiente en gran medida de Rusia para el suministro de gas ante la guerra de Ucrania, se ha visto especialmente afectada por el aumento de la inflación en su lucha por encontrar nuevas fuentes de energía con tasas de inflación superiores a la media de la zona euro en los últimos meses. Los precios al consumo en Alemania han subido más de lo previsto en febrero, un 9,3% respecto al año anterior. Y miramos ahora una declaración, una noticia que nos llega de última hora y que nos hace mirar a la decisión de política monetaria que tomó el Banco Central Europeo hace 2 semanas. Recuerden, Christine Lagarde subiendo tipos en 50 puntos básicos y abriendo la puerta a más subidas. ¿De dónde vino la presión para que Lagarde hiciera precisamente esto? Pues fue, dice Bloomberg en el día de hoy, una de las miembros del Consejo de Gobierno, Isabel Schnabel. Toda la información la tiene nuestro compañero Javier del Valle. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, se descubre, se afirma ya, se puede confirmar que Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo, impulsó esa decisión de que se tomara, la subida de 50 puntos básicos y también que se informara en la declaración del Banco Central Europeo que iba a haber más aumentos de subidas de tipos. Fue ella quien quiso forzar que se indicase al mercado que todavía quedaban subidas de tipos de interés para que el mercado no notase ningún tipo de debilidad y que también percibiese que el mayor reto para el Banco Central Europeo no es el estrés financiero, sino acabar con la inflación. De ese lado está uno de los miembros más hawkish dentro del Banco Central Europeo, como es Isabel Schnabel. Aún así, recordemos que ese día 16 de marzo, donde el BCE sí que, por un lado, decidió subir 50 puntos básicos, no informó sobre siguientes subidas de tipos de interés. Eso era lo que quería Isabel Schnabel y no se consiguió. Christine Lagarde finalmente dijo un adelanto verbal, pero no fue nada puesto en lo que es los documentos, en lo que era el informe que presentaba el Banco Central Europeo. La posición de Schnabel podría sugerir confianza o resiliencia en los mercados financieros y la salud de los bancos de la zona euro, mientras que muestra que su caso es más parecido al de Bullard, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde dice que el 80% de las probabilidades apuntan a que posiblemente el estrés financiero calme y el mayor reto vuelva a ser la inflación por parte de los bancos centrales. Pues ahí en ese lado estaba también por parte de Europa Isabel Schnabel, que decía no solo hay que subir 50 puntos básicos, sino que pidió que se informase sobre siguientes subidas de tipos en los próximos meses, cosa que no se llegó a hacer de forma oficial en el comunicado, pero sí que se dejó entrever de forma verbal.
Muchísimas gracias por esa información que desde luego nos pone en el punto de mira Isabel Schnabel, una de las miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo que, según nos cuenta hoy Bloomberg, es la persona que presionó al BCE para hacer que, bueno, Christine Lagarde en esa rueda de prensa advirtiera al mercado de que todavía quedaban más subidas de tipos por delante. Y bueno, una noticia también de última hora que nos hace mirar también a Europa, concretamente a la economía de la eurozona, es la que tiene que ver con una revisión que ha hecho del PIB, de la estimación del PIB, la agencia de calificación crediticia S&P. Acabamos de conocer ahora mismo que esa agencia de calificación crediticia ha revisado la previsión de crecimiento del PIB de la eurozona desde el 0% hasta el 0,3%. Así que bueno, ahí tenemos una noticia optimista, positiva también para Europa, que nos hace pensar que es posible que en Europa se pueda evitar la recesión, porque insiste S&P que bueno, la economía de la zona euro podría pasar de una estimación de crecimiento del 0%, es decir, nula, cada vez más cerca de la recesión, a bueno, una estimación de crecimiento en positivo, es decir, una estimación del 0,3% de crecimiento para la eurozona. Enseguida les vamos a dar un poquito más de información respecto a esta noticia de última hora y mientras tanto continuamos con otras noticias de la jornada. Hoy mirando a China, porque allí hemos amanecido con una noticia sorpresa. El fundador de Alibaba, Jack Ma, ha vuelto a China, según el South China Morning Post. Así pone fin a una estancia de más de un año en el extranjero que ha sido vista por la industria como un reflejo del estado de ánimo en cautela de las empresas privadas de China. El empresario chino abandonó la China continental a finales de 2021 y desde entonces se ha visto en fotografías en otros lugares como Japón, Australia o Tailandia, pero no en China. En su día, Jack Ma fue uno de los empresarios más abiertos del país, pero se retiró de la escena pública a finales de 2020 tras criticar el sistema regulador de China, al que más tarde se culpó de desencadenar una amplia represión reguladora por parte de Pekín. Aunque las autoridades chinas han afirmado en los últimos meses que habían puesto fin a las medidas enérgicas y que buscarían formas de apoyar al sector privado, lo cierto es que varios empresarios chinos han afirmado que consideraban que la decisión de Jack Ma de permanecer en el extranjero era un factor que obstaculizaba la confianza. Bueno, y vamos a intentar profundizar un poquito más en esa noticia que les dábamos hace nada, unos segundos apenas, respecto a S&P Global y esa revisión de la estimación de crecimiento del PIB para la eurozona. Me parece que ya está preparado nuestro compañero José de la Morena, que ha podido echar un vistazo un poquito más profundamente a ese dato. ¿Qué nos cuenta la agencia S&P Global, José, y por qué revisa al alza esa estimación de PIB? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, revisión al alza en Europa desde el 0 al 0,3%, hablamos en 2023, pero es que también ha hecho una revisión de lo que va a ocurrir el próximo año y esa no es tan positiva. Lo que dice S&P Global es que los problemas y la constricción de la economía que se preveía para este 2023 en realidad va a suceder en el próximo 2024. Por eso, en 2023 dice en la eurozona se va a crecer un 0,3% y no el 0 previsto, es decir, se va a evitar esa contracción a un punto cercano a la recesión incluso, y sin embargo, para el PIB de 2024 se va a crecer un 1 en lugar de un 1,4. Como ven, en el cómputo de los 2 años, en realidad incluso se pierde una décima porque S&P Global considera, en concreto, además que en Europa lo que se va a producir es un endurecimiento muy elevado de las condiciones de crédito. Dice que lo que está sucediendo en el sistema bancario global va a endurecer esas condiciones crediticias, particularmente en Europa, porque el tipo de provisiones y coberturas que han de realizar los bancos tras la crisis de 2008, impuesto todas esas condiciones por el Banco Central Europeo, hacen que el crédito se vaya a complicar muchísimo. De hecho, asegura que el mayor peligro para las calificaciones crediticias soberanos sigue siendo que los bancos centrales sigan aumentando los tipos de interés más rápido de lo que estaba esperado. Entonces, en esa línea, con esas subidas de tipos de interés, esperan que se ahogue el crédito y es esa asfixia en el crédito lo que va a contraer la economía.
No este 2023, donde los efectos se están dejando notar de forma tardía, y sí en 2024, donde en lugar de un 1,4, como mucho se crecerá en la eurozona un 1%. Bueno, José, no te vayas porque todavía queda una información más que tú estás al corriente y es declaraciones nuevas de Rusia respecto al Nord Stream que dicen que no quieren que se oculte la verdad, ¿verdad, José? Sí, en concreto el Kremlin ha emitido un comunicado diciendo que no va a permitir a Occidente ocultar la verdad sobre las explosiones del Nord Stream. Es un paso más allá. Ya saben que la teoría de que ha sido Rusia a través de una falsa bandera la que bombardeó el Nord Stream pareciera que incluso ha quedado descartada por los propios, no solo por los organismos rusos, sino organismos internacionales, los investigadores alemanes e incluso miembros de las operativas cercanas a Noruega. Es decir, parece que todo el mundo descarta esa opción. ¿Y qué ha ocurrido entonces? Bueno, según Rusia lo que estamos viendo, esta cascada de noticias, que si hubo varias naves noruegas o varios barcos noruegos en la zona, si hubo un equipo especial operativo de Ucrania, si lo hizo Reino Unido por voz de Estados Unidos, todo eso en realidad es una forma, dicen desde el Kremlin, de despistar a todo lo que en realidad sucede, y es que la voladura se produjo tal y como se contó a raíz de esas órdenes de Estados Unidos. Lo cierto, dicen además que Alemania no sabía nada y que Alemania es después, durante sus conversaciones con Joe Biden, cuando Olaf Scholz, el canciller alemán, se entera de que efectivamente ha podido suceder así. Todo esto, insisto, versión de Rusia de lo que haya podido ocurrir con el Nord Stream. Lo que sí está claro con este comunicado de hoy es que no quieren permitir, dicen desde Moscú, que la verdad sea tapada con distintas noticias y que quede todo como víctima de la rumorología, que están dispuestos ellos a realizar los informes y las pesquisas pertinentes para dirimir lo que haya podido ocurrir precisamente ayer en el Nord Stream, que no van a permitir, dice, que se oculte la verdad sobre esas explosiones. Bueno, pues veremos finalmente cuál es la verdad que nos cuentan los distintos países. Gracias, José de la Morena, por esa información respecto a Rusia, y cambiamos de asunto y de país. Vamos ahora con Estados Unidos, porque ya hemos tenido el primer mitin electoral de Donald Trump, candidato a presidente de Estados Unidos por segunda vez en su vida. Y Trump ha aprovechado ese primer mitin para emitir su voto presidencial en unos términos sorprendentemente apocalípticos, aunque no tan sorprendente para Donald Trump, y ha criticado también a su principal rival republicano, a Ron DeSantis, pero también a los fiscales que lo persiguen con investigaciones criminales que el propio Trump ha comparado a un espectáculo de terror de la Rusia stalinista. En el mitin se podían leer las palabras como caza de brujas en muchos letreros de los asistentes, y el propio Trump se pasó casi 2 horas atacando las múltiples investigaciones que lo han puesto en peligro legal por motivos políticos. Así que ahí tienen el primer mitin que ha dado Donald Trump como candidato por segunda vez a la presidencia de los Estados Unidos. Y por último, en la jornada de hoy miramos a una empresa, a Twitter concretamente. Vamos con una información que se ha filtrado, que lo que se ha filtrado realmente son algunas partes del código fuente de Twitter. Esa es la noticia del día de hoy. Ahora la plataforma está buscando información sobre la persona responsable según un documento judicial. De acuerdo con ese documento, un usuario llamado Free Speech Enthusiast ha publicado varios extractos del código fuente de Twitter en GitHub, una plataforma propiedad de Microsoft para compartir código para el desarrollo de software. A petición de Twitter, GitHub ha retirado ese código que ha sido publicado por este usuario, como les decimos. Twitter ha pedido al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California que ordene a GitHub presentar toda la información de identificación asociada con el nombre del usuario Free Speech Enthusiast. Jornada de optimismo en el día de hoy porque tenemos a los principales índices europeos con subidas, pero también lo estamos viendo en los futuros de Wall Street, que recuerden, hoy abre a las 3:30 de la tarde hora española, porque hoy ya se ha cometido ese horario de verano, ya hemos cambiado de horario aquí en España y por lo tanto ya estamos de nuevo ajustados con Estados Unidos. Y de nuevo tenemos a las 2:30 de la tarde, como todos los días, datos macroeconómicos en Estados Unidos, y a las 3:30 tenemos la apertura de Wall Street. Bueno, y mientras esperamos
esperamos a esa apertura, tenemos a Europa que está repuntando y lo hace con fuerza. Tenemos al IBEX 35 subiendo un 1,3%, el DAX alemán también otro 1,3%, el MIPTEL italiano se acerca al 1,5% de subida y tenemos, por ejemplo, a otros índices como el CAC 40 de París que repuntan a estas horas un 1,13%. Dentro del selectivo español, Grifols lo mejor de la jornada con un 4,5% de subida. Laboratorios Rovi le sigue también de cerca con un 2,16%. ¿Y qué pasa con los bancos hoy en el IBEX? Pues tenemos al Santander subiendo un 1,8%, tenemos por ejemplo también a BVA repuntando un 1,6%, tenemos a otros bancos subiendo un poquito, poco menos, un 0,9% por ejemplo para el caso de CaixaBank. Bueno, en la jornada de hoy prácticamente todo sube en el IBEX, solo hay una compañía que está en negativo y es un banco, es Bankinter, que cae ahora mismo un 0,36%. Y mientras tanto, los futuros de Wall Street, como les decíamos, están ahora mismo repuntando. El del S&P 500 sube un 0,6% y el del Nasdaq un 0,29%. Hoy optimismo en Wall Street y en los mercados, en definitiva. Y para hablar y analizar los mercados tenemos ya a Roberto Moro, analista